Muy buenas noches para todos, quienes ya han ingresado y quienes siguen ingresando. Vamos a dar inicio a esta sesión de realimentación y cierre del curso. Recordad entonces que iniciamos desde el 24 de marzo el proceso administrativo de cierre. Bienvenidos quienes siguen llegando. Rosa, tienes micrófono abierto. No sé si deseas comentar algo o participar con algo. Bueno. Comentaba entonces que estamos ya en el proceso de realimentación y cierre del curso, el cual inició el 24 de marzo y va a finalizar el cierre el 2 de abril. La sugerencia de nuestro coordinador académico es que tratar de cerrar antes para que puedan ser ustedes matriculados en el siguiente trimestre sin inconveniente. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches. Quienes tengan entregables pendientes, el coordinador, por supuesto, en una debida justificación, menciona que pueden enviar hasta este próximo 29 de marzo. Entonces, la idea es que se pongan al día para que puedan aprobar el módulo de recursos educativos digitales. Las notas parciales, al dar un día más, pues le pueden mover hasta el 30 de marzo. Las reclamaciones serían el 31 y el primero, Dios mediante, se cerraría. Si no, pues cerraríamos el 2, dependiendo cómo esté en la situación de las evidencias y pendientes que haya que revisar. Pues la idea es que nada debe quedar pendiente, todo debe estar calificado. Buenas noches para Buenas quienes siguen noches. llegando. Muy buenas noches. Bueno, no sé si tengan preguntas hasta el momento. Calificaciones, ya está calificado todo hasta el 21 de marzo. Entonces, para que vayan revisando sus calificaciones ya hechas tanto en la AAA como en el tablero de calificaciones después de haber ingresado en el módulo. Vamos entonces a compartir lo que nos dice este módulo específico. Entonces, vámonos para allá. Quien desee compartir pantalla, lo invito para que comparta, nos conozcamos un poco más, ¿no? Las recomendaciones que hace la dirección. Que aprendamos a ir prendiendo las cámaras, ¿no? Más adelante le van a sugerir y lo van a volver obligatorio. Bueno, iniciamos entonces con este curso. En nuestro resumen, recursos educativos digitales, cuya competencia principal es de elaborar red para facilitar procesos educativos innovadores mediante la aplicación de estándares. Recordar que para este módulo no se llevaba a cabo este aspecto. Lo que hacíamos era intervenir, ¿cierto? No estamos elaborando. Importante tenerlo en cuenta que vamos a intervenir. Y ese intervenir, pues nos daba un análisis, ¿cierto? Un análisis y un recorrido por los componentes del red. ¿Qué se comparte esta competencia? El propio módulo del red, diseño y construcción de red. Ahí se aplica la elaboración, que es el último módulo que ven ustedes entrar a información o en estudio para que puedan aprobar la especialización. Como elemento de competencias adicionales, entonces el de vincula red con enseñanza y el aprendizaje, argumenta los límites y posibilidades de la red, y el último, que es adaptar red a los estándares que se requieren. Un mensaje de inicio, entonces, nos hablaba que en este módulo se profundiza
en el conocimiento de la red y su relación con los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Muy importante tener en cuenta que aprendimos, que supimos que era un red. Quien todavía tenga dudas de que es un red, los invito a que levanten la mano, que todavía no han captado que es un red. De tal manera que esos red tengan esas posibilidades de aplicación y que puedan ustedes adaptarlo a sus procesos educativos. De tal manera que cuando ustedes finalicen todo este módulo, primero los ubicamos en repositorios, los analizamos, los utilizamos. Posteriormente, otro análisis de intervención nos da la posibilidad de intervenirlos, mirar qué limitaciones tenía con base en unos hallazgos determinados, entonces, qué podíamos mejorar de ese red. Y por supuesto, adaptarlo a nuestras prácticas docentes, como lo podíamos utilizar, ¿cierto? Muy importante eso. Adicionalmente a eso, pues, con esa intervención, pues vamos a estar capacitados para evaluar y valorar esos red. Y si los implementamos, ¿qué impacto nos darían en nuestro proceso pedagógico? Para lograr entonces cada uno de estos elementos o aspectos, entonces se proponían 3 entregables. El primero, un documento escrito, aportes de los red en el proceso de enseñanza y aprendizaje del día 1 al 21. De tal manera entonces que si ubicamos entregable, documento escrito soporte, aportes de los red en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, que íbamos aprendiendo. Con respecto a la actividad que se propone, se precisará el concepto de red, aprender qué es un red, qué es enseñanza, qué es aprendizaje, cuáles son las características, ¿cierto? Y explicar posibilidades de uso entre el proceso educativo de todos los conceptos anteriores, del red, de la enseñanza, aprendizaje, etc. Entonces había que desarrollar una secuencia. Revisar el material disponible dentro de la AAA, donde vamos a profundizar la definición, evolución, clasificación, componentes, características y otros aspectos relacionados. ¿Dónde nos sirve? Si no lo han descargado, descarguen este libro, que lo van a necesitar en competencias, por decirlo, asociadas a este módulo o algún otro módulo que hablen de red. Entonces, les invito a que lo descarguen. Es un documento en PDF. ¿No lo han hecho? Descárguenlo. Algunos notaron que inclusive el módulo electivo, ahí en la página 109, que nos habla de un guión para crear un recurso digital. Aquí lo utilizamos y nos sirve también para este módulo. En el paso 3, vamos a comparar la información que hemos estado asociando, tanto del red, que otros recursos digitales, que es hardware, que es software, que es enseñanza, que es aprendizaje, de acuerdo con nuestro entorno y compararlos si los utilizamos o no. Recordar que al utilizar herramientas TIC o recursos digitales, ya estamos rompiendo con el esquema de una educación tradicional. Ya no estamos yendo a una educación constructivista. Entonces, mediante ese uso, vamos ampliando nuestros conocimientos, nuestras competencias tecnológicas y, por supuesto, se aspira y espera que haya una mejora en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto, la incorporación de esas tecnologías digitales nunca, y se los aclaro, nunca van a reemplazar a un docente, nunca. Siempre va a haber un profesor en cualquiera de los aspectos que necesitemos. Que ahorita está generando el famoso chat GP o chat GT, etcétera, con inteligencia artificial. Pero no va a poderle dar solución a todo lo que se requiere, porque solamente es digital, digamos,
por medio de un computador. No lo va a poder usted, digamos, sacar y que me haga una animación y que se baje de donde esté y que entre a hacer un armado en físico tangible de un motor, ¿cierto? Entonces eso todavía no se da, no se ve. Para eso entonces va más adelante, que son los procesos de robotización. Diferenciar muy bien qué es inteligencia artificial de un robot o un robot que tenga insertado inteligencia artificial. Por supuesto, reitero, hay muchas cosas que aún falta para que sea reemplazado un docente. Mucho camino todavía. Leemos los siguientes documentos, pues asociados a todas las temáticas que nos proponen y con toda la asimilación de los diferentes conceptos teóricos y demás. Entonces vamos a generar un documento dándole solución a qué. Hay que construir los conceptos de qué es un red, qué es enseñanza, qué es aprendizaje, pero ¿desde dónde? Desde su perspectiva laboral, ya sea docente, ya sea como un coordinador académico, perdón, como un rector, o sea, que esté asociado a la institución escolar. Recordar que hay diferentes roles asociados a una comunidad educativa. Posteriormente, realizar un mapa conceptual. Pues se sugería Tools, pero recuerden que si sabemos qué es un mapa conceptual, pues lo podemos realizar en cualquier herramienta. Pero para eso había que dar una respuesta a la diferencia entre la red y la educación formal tradicional. Recordar que de entrada no se pueden comparar, porque esto es un recurso y esto es un tipo de educación o una teoría pedagógica. Entonces había que comparar primero dos teorías pedagógicas y después incorporar recursos. Y todo enfocado hacia qué? Hacia el proceso de enseñanza y de aprendizaje. De incluir la imagen e incluir el enlace. En el mismo documento, una vez después del mapa conceptual, recordar que vamos por orden. 1, 2 el mapa, después 3 la respuesta argumentada. ¿De qué? Nos dice qué diferencia encuentra entre el recurso educativo digital, el entorno virtual de aprendizaje, el EVA, y el objeto virtual de aprendizaje. Recordar que yo le quitaba esto, porque un objeto de aprendizaje puede aplicarse a cualquier tipo de formación. Virtual es un tipo de formación específica, igual que la presencial, igual que la mixta, combinada, etcétera, como la quieran llamar adicionalmente. Y cómo se utilizaría cada uno de estos elementos en su clase. Paso 4. Seleccionamos un red. Se incorporaba el enlace para que pudiera ser revisado por su profesor. Se intervenía. Recordad que yo les decía, ¿qué es intervención? Entre comillas, es entrometernos, es meternos. ¿Para qué? Para poder lograr en esa intervención un análisis. Por eso nos propone esa intervención. ¿Por qué? Porque es diferente ver algo aquí por pantalla, pero intervenir es navegar ese análisis. Entonces hay que navegar por los diferentes componentes. De esta manera, si un recurso no nos deja navegar, no nos deja ver todo lo que podemos encontrar paso a paso, quiere decir que ya no es un red. De entrada ya podemos quitarlo. ¿Y dónde encontramos ese red? De acuerdo con los conceptos que hemos asociado, un red se encuentra dentro de un repositorio. De recordar que siempre es así, digamos una caja, una bodega grande. Este sería entonces un repositorio, es decir, una caja donde guardamos muchas cosas. Y en ese repositorio vamos a encontrar multiplicidad de red, es decir, un red 1, un red 2,
o inclusive podemos encontrar cualquier RD, pero ahí es donde está el filtro que tenemos que hacer, ¿cierto? Red N y recurso digital N. Entonces cualquier cosa podemos encontrar. Para que sea un red, entonces tener en cuenta aspectos que son principales como los componentes, elementos de contextualización, que esté, como decíamos antes, que lo pueda, que lo pueda encontrar en un repositorio y además de eso, que cumpla con unos estándares. Por eso es un red, un recurso digital. No cumple con todos los elementos, pero un recurso digital sí puede estar en un repositorio, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Un documento en PDF sencillamente es un recurso digital, ¿sí? Que lo tengamos claro, no es un red. Esto es un PDF o un solo video. Eso es un red. No solo una actividad. Eso es un red. Perdón, un RD. O sea, solo recurso digital. Mientras que un recurso educativo digital, recuerden siempre que les decía yo, es básicamente tener una clase completa que nos podemos llevar a todas partes. Y una clase, pues, contiene muchos aspectos, ¿no? Una clase que yo pueda pasar, migrar, llevar a donde yo quiera. Recordar que no estoy hablando de Google Classroom porque no cumple con una característica muy importante, que es que ustedes lo puedan trabajar fuera de Internet, que lo puedan descargar, que pueda trabajar en cualquier plataforma, que ustedes lo puedan modificar, etcétera. No lo pueden hacer. Entonces, por eso Google Classroom no cumple como red. Cuando se habla de modificar, cualquier usuario, si yo lo puedo descargar por no ser el dueño, es cualquier usuario que entre lo pueda modificar, ¿no? Entonces, por eso el red cumple con diferentes aspectos. Como mencionábamos aquí, de entrada en nuestro primer paso, que nos está diciendo que un red tiene un concepto específico, tiene, bueno, mejor acá, esta parte en la segunda, que sí nos da todo. Acá. Nos habla de su definición, nos habla cómo evolucionó, cómo se clasifica, cuáles son sus componentes, cuáles son sus características y otros aspectos, como cuáles, los estándares. ¿Cuál otro aspecto? Ah, que está en repositorios. Entonces, este elemento 2 ya nos está dando que era un red. Entonces, por eso, con eso diferenciaba mucho. ¿Y dónde estaba? Aquí. Nos lo dice este documento claramente que es un red. Todo eso está acá. Entonces, con base en eso, podíamos darle respuesta al ítem número 4. ¿Qué estándares de funcionalidad? ¿Qué le aporta este red a su proceso de enseñanza? ¿Qué características más importantes ven ustedes que le pueden llamar a sus estudiantes? Y todo lo que ustedes hacen anteriormente, como siempre, justificarlo mediante referentes teóricos. Un ejemplo de desarrollo, miremos. Sus compañeros de módulo, Lady y Wilmer, hacen por supuesto, sujeto a realimentaciones con su introducción, que es un red, comparado con referentes teóricos, que es enseñanza, que es aprendizaje y, por supuesto, enfocado a su laboralidad. Nos habla de la comparación mediante el mapa conceptual de las diferencias que podemos encontrar entre la red y el proceso pedagógico. Por supuesto, aquí, con base en las ayudas que se daban, se arranca a comparar el proceso constructivista mediante uno tradicional.
Entonces, constructivista mediado por TILA y tradicional mediado por transmisión de conocimientos, por ti a través de roles, a través de recursos educativos digitales y a través de una metodología. Entonces, ahí arrancamos a hacer los comparativos. Hacer los red porque son digitales, los roles del estudiante, el docente, la metodología múltiple y etcétera. Y la tradicionalista, ¿qué tipo de recursos? Básicamente análoga a los roles, el estudiante, el docente y qué metodología. Yair, te escucho. Activa tu micrófono. Gracias. Nuevamente buenas noches, instructor y compañeros. Disculpe, profe, una pregunta. ¿Su merced ya calificó el entregable número 3? No escuché. Hasta el día 21 ya está calificado, Yair. El entregable número 3. Correcto, entregable número 3. Porque estuve hablando ahorita con mis compañeras del grupo 22 y revisamos el centro de anotaciones y la AAA y no tenemos calificación aún. ¿Cuándo enviaste el documento, Yair? Eh, pues la verdad en el momento no recuerdo, pero en la fecha, en los términos, antes de que se venciera el plazo. Sí, por eso te comento. Todo lo que hayan enviado ustedes hasta el 21 ya está evaluado. Entonces tengan presente la fecha de envío. Perfecto, gracias. Correcto. Entonces recuerden, todo hasta la fecha 21 ya está evaluado. ¿Sí? Vayan revisando. Entonces, quien enviaron pronto, ya muchos ya tienen calificaciones. Mirando aquí mi control de estudiantes, se han evaluado 8, 10, 13 estudiantes hasta el momento con fecha 21. De los que hayan enviado desde el 22, todavía está pendiente de calificar, lo que corresponde al módulo de red. ¿Quién se llama 15 DY101LA? Favor, identificarse. O me dice su nombre, yo le coloco su nombre. ¿Quién es? Por favor. Se identifica, si no será sacado de la sesión. No sé, Rosa, qué nombre y apellidos tiene, Rosa. Dice, nosotros, Grupo 21, tampoco. Recuerden siempre identificarse con su nombre y apellidos completos, ¿vale? Me dice quién ingresó como 15 DY101LA y continuamos. Bueno, continuando entonces con con ese entregable de ejemplo, entonces nos habla de la diferencia entre el red, el EVA y el OVA. Entonces ahí menciona cuáles diferencias, qué es cada uno de estos. Entonces recordar que de acuerdo con los diversos conceptos, un OVA o el OVA es igual que un objeto de aprendizaje que es igual a un red, ¿no? Tienen los mismos componentes. Y el EVA, que es el entorno virtual de aprendizaje, como lo mencionan aquí Wilmer y Liliana, en este entorno virtual es donde se carga la información que corresponden a los red y los objetos de aprendizaje. Es importante tenerlo en cuenta. Entonces, siempre en un entorno virtual de aprendizaje o ambiente virtual de aprendizaje es donde está toda mi institución educativa y ahí se carga todo lo que necesitamos. Entonces, diferenciarlo de un red, que es un recurso educativo digital, que como les decía es una clase, más otros aspectos adicionales. ¿Ya? Lo tenga muy en cuenta. Después hablaba la intervención de un recurso educativo digital. Entonces, se hablaba del repositorio aquí Educarex y encontraron un red. Entonces, en este ubicamos un red. Vamos a abrirlo. Rosa María. Ah, bueno, Rosa María, muy bien. Recuerda que tú por participante le das clic derecho en más o en more, si está en inglés, y te escribes tu nombre y apellidos. Igual los demás. Entonces aquí está un red, juegos matemáticos con números naturales,
tomados de un repositorio, como lo notamos aquí. Entonces, con eso verificamos, está un repositorio. Aquí está el repositorio, que como se nota, mira, aquí contienen bastantes recursos que nos permite, tiene un archivo fuente, nos permite descargar o verlo en el navegador. En este caso lo estamos viendo en el navegador. Entonces tiene diferentes elementos que nos permiten considerar un red. Vemos las licencias, vemos otros aspectos de calificación o clasificación, quién lo creó, los autores, demás otros aspectos, elementos de contextualización, nos dice a qué corresponde, nos da una tabla de contenido, ¿cierto? Todos estos aspectos que podemos ir vivenciando, todos esos pueden imprimir ciertas versiones, por supuesto el red, acá como lo veíamos, lo puedo yo aquí descargar y tengo el archivo fuente que posteriormente va a permitir modificarlo y hacer lo que yo deseo. Funcionalidad. Entonces voy navegando. ¿Qué encontramos? Bueno, hay bastantes contenidos. Y ahí está el material de formación. Y aquí aparece GeoGebra que me permite entonces hacer prácticas. Entonces ahí mismo, material de formación más actividades. Ese es el primer entregable. Por supuesto que para eso está el entregable número 3, que es de que pues revisemos un red como este, nos permita hacer mejoras. ¿Qué haría yo, por ejemplo? Que digan números. Bueno, aquí está todos estos elementos. Como tiene dos aspectos que están sobre color verde, ¿qué haría yo? Pues lo particiono para no estar siempre baje y baje y baje y baje para ver la información. No es adecuado, ¿cierto? Entonces voy creando enlaces y demás. Este sería un red. Cumple como red. ¿Qué estándares de funcionalidad se observaron? Objetos y secuencias. Tiene un archivo de extensión ELP, o sea, está creado en esta herramienta que se llama Excel Learning, que se la recomiendo bastante para la creación de recursos digitales y más de recursos educativos digitales, porque le va a quedar exactamente así, como un sitio web donde ustedes pueden incorporar todos los elementos que deseen. Y les sirve bastante para el último módulo de la especialización. Entonces ahí están todas las características, elementos, conclusiones y demás. Y ahí está bastante bien generado este entregable. Por supuesto, hay alimentaciones y demás aspectos a modificar. Continuamos ahora con el entregable número 2, que es un modo interactivo, proceso educativo y los retos. Entonces nos vamos para el día 22, donde se apertura a este entregable. Bueno, cualquier día de en adelante. Nos va a pedir un muro interactivo de acuerdo con el proceso educativo y los retos. Nos va entonces informando qué aspectos. Y se tenga en cuenta lo que usted ha avanzado ya con respecto al curso. Entonces ya hemos identificado un red, ya sabemos qué es, etcétera. Con base en esto se va a vincular red. ¿A dónde? A unos procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué límites y usos van a encontrar sobre esos red? Debe adaptar esos red a un proceso de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto, inicialmente estaba ese aspecto de haber entendido que era un red con base en el segundo paso del anterior entregable. Recordar que esto era opcional. ¿Por qué era opcional? Muchos de ustedes aún estaban en paro, no tienen la opción de instalar en sus instituciones escolares debido a diversas limitaciones, etcétera. Entonces, por eso sea opcional la realización de un diligenciamiento de un formato de carta aval que pudieran ustedes aplicar como ejercicio práctico a sus estudiantes, ¿sí?
Unos sí lo hicieron, otros no era necesario. Recordar que esta parte era opcional. Sí era esto obligatorio porque ya veníamos desde el anterior. Aquí dice contacte a sus compañeros de grupo y establezca un espacio de encuentro. ¿Para qué? Para que adecúen ustedes una agenda de trabajo, utilicen diversos medios de comunicación que puedan emplear para que se contacten y desarrollen este entregable, así como el anterior, de manera colaborativa. Recuerden que ustedes tienen, voy a abrir el documento si lo encuentro, un momento acá, el comunicado a los estudiantes, donde nos dice que ustedes ya forman parte de la universidad. Por formar parte de la universidad, deben primero sacar tiempo para comunicarse entre profesores y entre ustedes mismos. Segundo, apenas en el segundo párrafo donde nos da la bienvenida. Organizar el tiempo y la agenda personal durante todas las semanas que dure este módulo. ¿Para qué? Para que puedan generar hábitos de estudios adecuados para que puedan cumplir con el cronograma de trabajo propuesto, sin exceder el plazo final del cierre del curso. Por supuesto, se presentan eventos que se nos salen fuera de la agenda, pero para eso entonces comentarlo al profesor y comentarlo a la coordinación académica con sus debidos soportes. Pueden ustedes aportar, contribuir e investigar diversos temas que se tratan durante este programa académico. ¿Cuál es la misión de lo de la visión? Pero adelantemos un poco. Se deben cumplir con unas pautas generales para el desarrollo del programa. Una de estas es participar activamente en todas las situaciones de aprendizaje programadas, entre estas los trabajos colaborativos. Profe, no tiene audio, no te escucho. Sí, profe, iba a decirle lo mismo, no lo escuchamos. Profe, por favor, activar el audio, el micrófono. Parece que el profe se retiró de la reunión. ¿Sería el internet? No, él sigue, no que desconectó el audio y el video, Ah, ok, gracias. Sí, porque no lo estaba viendo ni tampoco escuchando. pero sí se observa en Aún está presente en la reunión, sí, solo entonces que al observa ahí. parecer tiene problemas es con el audio y con la cámara. Gracias, compañeros.
¿Me escuchan? ¿Ya me escuchan? Aló, Sí, aló. profe. Ah, Sí, bueno. profe, sí. ¿Fuerte y claro o muy lejos? Fuerte y claro, profe, ya lo escuchamos. Ah, bueno, vale. Gracias. Sí, sí, ¿sabe qué pasó? Bueno, ahora nuevamente compartir pantalla. No sé dónde me quedé. Bueno, me está mostrando y el comunicado que sea a partir de primeros tiempos, ¿no? Arranque. Entonces, su rol de estudiante, lo pueden leer, de pronto lo habían podido leer, entonces le estoy mencionando eso. Dedicar horas diarias suficientes para el desarrollo de cada curso. Revisar periódicamente los mensajes de correo y responderlos oportunamente. Entonces, además de esto, pues, no solo los mensajes de correo, también mensajes que se están publicando en la AAA, ver las sesiones en línea, ¿ya? Todo eso es muy importante. Cuando no puedan, entonces notifiquen qué dificultades de fuerza mayor le impiden para participar activamente. Recordar que no es fuerza mayor no tener tiempo porque andamos ocupados. Eso no es fuerza mayor. ¿Ya? Eso, como se decía aquí, son estudiantes profesionales que se comprometieron con su formación académica. ¿Ya? Entonces ahí están esos eventos. Es muy importante eso, porque se nota en muchos entregables, aunque lo está mencionando, para allá, por ejemplo, lo dice una AAA, ¿cómo es? Que se entrega un PDF, justamente, y siempre se aclara, son solo pantallazos del muro colaborativo y sus enlaces. Entonces, ¿quién dice que usted tiene que entregar una secuencia didáctica, una guía de aprendizaje ahí? No lo dice, ¿cierto? Entonces, por eso se habla de sacar el tiempo determinado. Entonces, por eso les hacía énfasis en estos aspectos. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Más adelante, pues, van a apretar mucho más la universidad porque lo que les decía tiene un alto registro calificado que le revisa el MEN en el cumplimiento de cada uno de ustedes. Y recordar que igual con esa verificación, cada uno de ustedes, si sea grupal, debe enviar de manera individual las evidencias, que es quien no la haya enviado, tiene que enviarla. Importante que lo tengan en cuenta. Y dice acá, no estamos autorizados para recibir actividades extemporáneamente, y menos después de la fecha final del curso. Entonces, siempre se debe solicitar comunicar con el profesor les dice, o enviar a como un acuerdo, o pidan permiso a la coordinación académica, como a muchos de ustedes les ha dado. Entonces, manténganse comunicados institucionalmente. Pueden estar tablero de anotación y foros, que es el aula virtual, correo electrónico, las plataformas de videoconferencia, la que estamos utilizando, aprovechar esos encuentros sincrónicos, las tutorías individuales, que a muchos se les ha otorgado, han solicitado, clases en línea de refuerzo. Pues todo eso se ha estado revisando. Entonces, recordar que ese es su compromiso y participación en los diferentes módulos. Porque estoy ocupado, que tengo trabajo, que llego tarde, no. Recuerden, si miramos volviendo digamos, a nuestro cronograma, como se compartió. Entonces, para el primer entregable era 21 días, para el segundo 22, para el tercero 24. Es tiempo suficiente para que en algún momento, en 1 o 2 semanas, se reúnan con sus otros compañeros y se pueda realizar adecuadamente el módulo. Recuerden siempre que aquí se aplica mucho que 2, 3 cabezas piensan mejor que una, ¿no? Entonces tenganlo muy en cuenta y por eso se lo recalco. Que no les gusta trabajar colaborativamente, notarán que más adelante lo van a vivenciar mucho más fuerte, ¿no? Siempre respetar los derechos de autor, ya algunos primero se evidenció plagio, pero ya en la segunda modificaron, ¿cierto? Y eso siempre se habla. Repetición de cursos con respecto a novedades académicas. Ve que no puede entregar 1 o 2 empleables que le hacen falta, entonces conversen con la coordinación académica. El primer día también se envió el formato
para poder repetir o suspender el programa si necesitan y volver a arrancar. Que no vayan a perder este módulo, sino no se salgan de la universidad, sino cuando tengan su tiempo, vuelven y retornen y terminen adecuadamente. Ese sería entonces este comunicado que lo invito para que ustedes lo tengan en cuenta. Volvamos entonces al segundo entregado. Y vamos entonces en el siguiente paso, que era entregar ese PDF. Ya hablamos de que se requería, ¿cierto? Entonces, nos decía que vamos a entregar un muro interactivo. Eso de entrada ya no nos estoy diciendo. Entonces, la diferencia de un muro interactivo, como lo dice acá, es que vamos a poder insertar diferentes elementos como videos, animaciones, sonidos, audios, etcétera. Porque eso que vemos en pantalla todo estático, eso es textual, pues ya nos deja de ser interactivo, ¿cierto? Como que se propone aquí de Jamboard. Google Jamboard es netamente textual. Google Jamboard no nos permite insertar unas imágenes, que pronto un GIF, que no se mueva tanto, sino un GIF poco estático, por decirlo así. En cambio, ya cuando hablamos de un Padlet, en este caso, sí nos permite, y como muchos de ustedes lo utilizaron, bastantes aspectos que podíamos incorporar. En ese muro interactivo nos decía que íbamos a entregar unos aspectos que correspondieran a un proceso de enseñanza que iban a realizar en sus clases. O escogíamos una temática o varias temáticas. Y vamos a organizar ese muro interactivo con el empleo de mínimo 2 recursos educativos digitales. Así, lo que ya asimilamos antes del empleo de uno, donde entendíamos que era un reto. El objetivo de la clase o clases donde se aplicarán los retos, qué logros queríamos esperar, qué estrategias, recordar que hablamos de estrategias didácticas activas, estrategias de educación sino didácticas activas. Entonces aquí vamos yéndonos ya al constructivismo. Y vamos al análisis de contenido, posteriormente a hacer un muro interactivo. Pero recordar que este muro interactivo, ¿qué íbamos a hacer? Este muro interactivo era crear una secuencia didáctica para poder lograr todos nuestros aspectos que requieren una clase, ¿cierto? Por una secuencia didáctica o una guía de aprendizaje. Entonces, cada uno de los aspectos de la secuencia didáctica se crean en secciones. Desde ahí en adelante es como nosotros quisiéramos crear este muro interactivo. Es como lo llevamos a cabo. Bueno, voy a cerrar aquí un poco de pestañas. Y vamos a mirar entonces, por ejemplo, ejemplo que se llevan a cabo. Lo del modo interactivo, Giovanni Jensen. Normal la introducción y sencillamente unos pantallazos. Notan 7 páginas de longitud. No más de tamaño. No había que extenderse más porque no había que hacer nada más. Se nos habla del enlace al muro y el enlace a los dos retos que también se solicitan para poder saber si cumplían o no cumplían. Vamos al enlace del muro. Si tienen preguntas, estoy atento. Entonces, el nombre del muro, ¿qué? Pues corresponde a la temática que yo voy a desarrollar. Reconociendo mi historia, mi vida, mi tiempo. El muro no era el nombre de la evidencia, no era el proceso educativo, no. Es el desarrollo de su temática. Recuerden que ustedes son los dueños de lo que están realizando, ¿ya? Entonces, por eso no se llamaba así, sino la temática a desarrollar. Importante en las alimentaciones que se realizan, no utilizar Times New Roman. Recuerden que siempre debemos utilizar letras sans serif, que son mucho mejores para entender, así como vemos en esta creación
del documento. Como notan que son letras más claras, más limpias, mucho más fáciles de reconocer. Porque estas a medida que yo voy al tamaño, como notan, me voy en 75, voy en 60, voy en 50. Ya no son legibles y hay mucho peso, entonces lo leo mucho menos, ¿cierto? Entonces es importante no utilizar Tiny Roman en esta puedo proyectar. Entonces aquí se da una bienvenida. Habla de una identificación. Entonces, para quien está creado este muro, para el grado 9º del Colegio Mayor Santiago de Cali, asignatura Biología del área general, Ciencias Naturales. ¿Qué unidades didácticas se proponen? Dice que la unidad 1 primero es genética y la unidad 2 agentes contaminantes. Competencias relacionadas. Lo correcto es USA, ¿sí? No es uso comprensivo, sino usa comprensivamente el conocimiento científico y le falta un poco más. Esto no cumple como competencias. Importante saber cómo se redactan. Son frases completas y explican los fenómenos. Pero ¿quién explica los fenómenos y cuáles fenómenos? No nos lo ha dicho, ¿cierto? Indaga, ¿qué tiene que indagar? Pues por eso hay que complementar. Nos habla de una introducción. Nos habla de unos objetivos. Recordar que o se habla de competencias o habla de objetivos, ambos no, uno del otro. Entonces hay que arreglar nuestros diseños curriculares, objetivos, logros. Unidad 1, genética y evolución, miremos si se está desarrollando. Entonces, como notamos, aquí ya habla de genética y evolución. Si nos movemos hacia la derecha, debemos encontrar la otra unidad, agentes contaminantes. Acá está. Y de la unidad 1, entonces desarrollamos todo lo que compete a la unidad 1. Entonces nos habla qué es y ahora dice que un video de YouTube menciona, antes de hablar del video de YouTube, pues sí, mencionamos primero los recursos educativos que voy a necesitar, hago la relación, nos habla que va a utilizar Genética Evolución, un recurso de lectura, dice que hay que descargar una plantilla que se llama de esta manera. Recordad que apenas estamos hablando de recursos que voy a necesitar, no el desarrollo de realizar las actividades en línea, no. Entonces aquí es sencillamente hacer la relación de todos los materiales o recursos que voy a necesitar. No es las instrucciones de la actividad que voy a necesitar, ¿cierto? Muy importante tenerlo eso. Son los recursos que requiero. Como decir, videos de apoyo, juegos, actividades en línea, plantillas, recursos de lectura y el reto. Esa es la manera general. No dan instrucciones de ya de realización. Entonces la unidad 1 habla de genética de evolución, nos habla de una temática, genes y mutaciones, células cancerosas, etc. Esto se pudo haber mencionado aquí. Si hablamos de un tema general que es la genética y evolución, pues subtemas a tratar y lo mismo para este otro aspecto de la unidad 2. De esa manera es como desarrollamos como una especie de tabla de contenido. Entonces ahí desarrolla la temática. Por tanto, si habla de genes y mutaciones, tiene que estar acá. Si habla de células cancerosas, también tiene que desarrollarlas y de manera ordenada, ¿no? Importante tener en cuenta cada uno de estos aspectos. Entonces, habla de genes y mutaciones, lo encontramos. Habla de células cancerosas, hay que buscarlo y así unos créditos. Entonces, así como se propone la temática, así mismo hay que desarrollar. ¿Ya? Vamos a ver qué dice aquí. Aquí habla de otra temática, evolución de los seres vivos, y entonces tiene que estar acá. Todo tiene que ser uno a uno. Importante tenerlo en cuenta. Entonces, aquí habla de la temática, qué recursos se está utilizando. Habla de la siguiente unidad, qué recursos nuevamente educativos se tienen, solamente relacionarlos y contextualizarlos. Temática de contaminación ambiental,
problema ambiental, entonces aquí debe estar desarrollado claramente qué límites y usos se tiene de los redes que utilizaron y otros aspectos faltantes. Entonces así se desarrollaba. Por supuesto, este tiene una realimentación que es desarrollar bien las cosas, ¿no? Y aquí, por lo menos, una instrucción de la entregable a partir de la información, realizar grupos de trabajo, lea el documento, con el grupo de trabajo haga tanto, revise un mapa conceptual, dice que en Canva, qué debe contener, por dónde debe enviarlo, en qué formato, etcétera, y cómo se va a evaluar. Todos esos aspectos de una guía de aprendizaje o secuencia didáctica deben ir aquí. Y la bibliografía, por supuesto, debe ser como 2 o 3 secciones porque utilizamos todos estos materiales en juego, Salvar el Planeta Tierra, donde está relacionado aquí, dándole los derechos de autor donde lo tomamos, debe estar en bibliografía. Este sería un ejemplo del modo interactivo. Continuamos, vamos con el entregable 3, donde nos habla la intervención de un red, y esa intervención de un red, después hay que hacer una exposición de una presentación, y que nos dice este último entregable. Vamos a hacer cualquier día. Arrancaba el día 44. Para este entonces seguimos con lo mismo. La secuencia de aplicación de red no ha cambiado. Continuamos. Asociamos el primer concepto, lo sabemos, en adelante, viendo lo aprendido desde el primer entregable, lo seguimos aplicando. Igual nos dice, intervención y adaptación de un red. A partir de todo lo desarrollado anteriormente, entonces vamos a hacer ¿qué? Un rediseño de un red. Proponemos nuevas funcionalidades. ¿Por qué? Porque lo intervenimos, lo analizamos y proponemos una adaptación. ¿Para qué? Para que lo podamos usar en nuestro proceso de enseñanza y haga un gran aporte a nuestro proceso educativo y le sirva de complemento. Nuevamente, continúa el trabajo colaborativo, contactar a sus compañeros de trabajo, continuamos con lo mismo, agendarse adecuadamente las actividades, encontrar los medios de comunicación adecuados, los días y demás. Y comenzamos con el desarrollo, entonces, del entregable. Leer los documentos, con todo lo que se ha obtenido, debe realizarse una videopresentación, una exposición de una presentación en cualquier herramienta. Por perspectiva dice herramienta Touchcard o la de su preferencia. Recordar que aquí está hablando video, pues uso de herramienta. Esto es lo que va de especialización, ¿cierto? Aplicación de las TIC para sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces vamos y utilizamos herramientas TIC por todas las partes. ¿Dónde qué? Donde este video vamos a hacer la exposición de todos esos aspectos. Lo buscamos, lo intervenimos y después vamos a rediseñar. ¿Y dónde se rediseña ese red? Tomando después del análisis la intervención que se hace, ¿cierto? Y lo proponemos en donde, en un video. Quiero recordar que primero les decía para que les quede bien, primero hacemos una presentación. Luego se hace una exposición de la presentación. Y esa exposición de la presentación la grabamos y que nos genera un video, ¿cierto? Esa es la manera entonces que íbamos en ese orden. Video generado de la exposición de la presentación, pero antes hacíamos una presentación de manera ordenada.
que presentábamos todos estos aspectos que nos va diciendo acá. El nombre y la imagen de los estudiantes que entregan la actividad, ver la imagen, recordar que se solicitaba, verificar que efectivamente ustedes fueron los que lo hicieron, ¿cierto? Porque eso nos da la evidencia que efectivamente ustedes son los que están hablando y están diciendo quiénes son y aparecen sus rostros. Recordar que todo esto se enfocaba, y lo tengan en cuenta, a un red intervenido, ¿sí? Por eso no era generar todas las respuestas, características y posibles usos, pero el red intervenido, la postura argumentada frente al uso del red en su proceso educativo del red intervenido, había que anexar el enlace de ese red. ¿Para qué? Para que pudiera ser evaluado por su profesor. Evidentemente que cumpliera como red. En donde, o en la presentación, recordar que era opcional, o este enlace se entregaba para poderlo visualizar aquí, debajo de los pantallazos y el enlace. ¿Okay? En un video no se encuentra ese enlace activo, ¿cierto? O en la presentación, o en el entregado, para que nos quede claro. Ustedes mismos pudieron probarlo. No pueden darle clic en el video para que esté el enlace activo, por supuesto que no. Posteriormente evidenciar la funcionalidad y aporte al proceso de enseñanza de qué? Del red intervenido, el objetivo de su empleo en la temática propuesta, volvemos a lo mismo, las mejoras, pero para poder proponer unas mejoras, recordar que primero debíamos encontrar unas limitaciones o hallazgos. Eso nos propondrá las mejoras. Y esas mejoras que nos decían, como mínimo 3. Entonces, eso es lo que había que hacer, ¿cierto? Y nos dicen mínimo 3. Y eso es lo que está solicitando. Mínimo 3 quiere decir 3, 4, 5. No 1 o 2. Y recordar entonces cada limitación está asociada a una mejora. Y este reintervenido pues debería quedar constancia que efectivamente lo estamos haciendo. Entonces, por eso, todos estos aspectos le solicitaban imágenes de soporte. Como sabemos que efectivamente están interviniendo ese red, que las limitaciones son del red, y qué características tiene ese red, qué funcionalidades tenemos en ese red, entonces imágenes de soporte. Muy importante tenerlo en cuenta, y eso se dieron en las instrucciones de la apertura, refuerzo y demás aspectos, ¿no? Argumentar cada mejora. Revisamos las funcionalidades que tiene red, como aquí vimos antes, que vemos que tienen cantidad de funcionalidades. Les vamos a desistir de algún proceso. ¿Cuál es? Que puede ser que toquen 10 temáticas y solo para mi clase voy a necesitar 5, entonces voy a desistir de los otros. Como se realizan mejoras, por supuesto, vamos a incluir un recurso, o una plataforma, o un software, pero para eso entonces hay que mencionar la herramienta que voy a utilizar y dónde lo podemos encontrar esa herramienta. Y por supuesto, cómo va a enriquecer nuestro proceso de enseñanza. Y para todo, estamos insertando en este paso 5, entonces hay que incluir fuentes y referentes teóricos, temas que apoyen todo lo que ustedes están diciendo antes, ¿cierto? ¿Y cómo publicar el video? Bueno, depende de ustedes si lo quisieran subir a YouTube o compartirlo y lo suben online. Ese sería entonces lo que nos dice el entrenador.
La portada, la introducción, el desarrollo de la temática, las conclusiones y referencias. Ejemplo de cómo desarrollamos uno de estos. Está por cuenta de Juliet, Indri y Alexander. Aquí está la introducción, 6 páginas nomás. Capturas de pantalla del video. Comparten el enlace al video, comparten el enlace al red y opcional recuerden el enlace a la presentación. Pero vámonos a la presentación. Miremos. Bien ahí. Una de los red, intervención de red para un proceso educativo. Ahí están los nombres de quienes lo desarrollan, quienes docentes, cuando lo desarrollaron, etc. Vamos a presentar. Continuar por el nombre. Lo están viendo, ¿cierto? Viendo la presentación. Sí, profesor, lo estamos viendo. Bueno, esta es la presentación, no es el video, ¿no? Entonces, en la presentación, tabla de características del red, los posibles usos, la importancia del red intervenido, la funcionalidad, objetivo de su empleo, los hallazgos y limitaciones, qué mejoras se proponen, qué procesos proponen suprimir y el cierre. Las características, entonces nos habla de un repositorio de contenidos para aprender, etcétera, y cuál es el elemento. Entonces aquí, por supuesto, aquí no está el enlace activo, ¿no? Entonces eso es lo que yo les mencionaba, que hay alimentación, que no digan cuál es el red, porque recuerden que no se está analizando el repositorio. Y con los momentos de aprendizaje, entonces en el red, que sí es el que tenemos acá, es este. Entonces tenemos estos elementos, ¿cómo se llaman? El nivel, el grado, el lenguaje, para los créditos, derecho de autor, permite descargar contenido, por que al darle clic, aquí genera un archivo comprimido, que si no lo descarga, entonces es porque debemos revisar de acuerdo con el navegador, donde va, si es Mozilla Firefox, entonces se activa es un enlace en la parte superior derecha, darle clic en opciones para que miren dónde es que se está descargando, que por defecto aquí lo descarga, ¿no? Y revisar, y también tiene bloqueado ventanas emergentes en su navegador, pero por defecto todos los red o recursos que tienen el sitio Colombia Aprende en sus diferentes repositorios, y uno de estos repositorios contenido para aprender permite descargar el archivo o ver contenido de página completa. Esta parte, y ahí lo está mostrando, ¿no? Entonces digamos, sí cumple como red, pero entonces la adecuación aquí de la presentación. Entonces vamos a ver la introducción de los objetivos, contenido, resumen, tarea. Por supuesto, la exposición lo explica. Es dejar ideas generales, ¿no? Ideas generales y posteriormente la vamos a explicar. La audiencia, ¿qué es? Entonces, cada uno de esos aspectos, la importancia del red, pero a decir la importancia del red intermedio, ¿no? Es decir, los comienzan a hablar y mencionar diferentes aspectos de cómo lo escogieron. ¿Qué funcionalidad de aportes? Entonces, ahí cuenta consecuencias de aprendizaje, diseñado para que el estudiante pueda acceder, etcétera. La funcionalidad que permite hacer las diferentes imágenes que soportan el red que están interviniendo, que le aportan al proceso de enseñanza. Entonces ahí
paso a paso van incluyendo dónde podemos encontrar los diferentes aspectos que van ellos haciendo comentarios. El objetivo, como no están todos los aspectos están tomados del red, siguen los objetivos. Limitaciones. El día del docente, pues aquí estas limitaciones de sí y no puede tomarse más como un no, porque el día del docente, aunque sí forma parte de un elemento de contextualización, más que todo en el enfoque del red, lo llevamos más a materiales de formación de actividades. ¿Sí? Y el docente puede subir cualquier documento, puede ser animado, PDF, etcétera, ¿no? Están tener en cuenta muchos de estos aspectos. Y por supuesto hicieron la navegación completa, detectan que hay muchos enlaces de estos que están caídos y no funcionan, ¿no? Como lo mencionan acá. La mejora que proponen, con la que hay muchos aspectos para que un red se mantenga siendo flexible en su manejo, autónomo, es que muchos de los aspectos que incluyamos deben estar dentro del mismo red, no tener que navegar a ir a buscar y ejecutarse. Otra limitación, y de una vez su mejora, entonces vamos uno a uno para entender los aspectos. Limitación, implementación de videos, mapas, conceptual, infografías, entonces ahí proponen la mejora. Y el proceso de sistema, no está muy de acuerdo con la guía de navegación, que no esté aquí, bueno, eso ya es un aspecto más, es como de diseño, ¿no? Este punto de acá. Porque hay muchos recursos que dependen cómo se ingresa, no va a tener, como digamos, el enlace o la descarga. Entonces, ese es uno de los inconvenientes que tienen este repositorio, ¿no? Y hay algunos, si digamos ingresamos directamente por cápsulas educativas, va a entrar por acá. Pero si ingresamos por contenidos para aprender, sí muestra los elementos que les había mostrado anteriormente, como este. En contenidos para aprender, muestra estos elementos de acceso. Cápsulas educativas entra directamente aquí. Entonces es importante saber por dónde ingresamos y qué elementos tiene. Y de manera general, pues esta era la presentación y navegación de diferentes elementos. Bueno, y por último, entonces, la reglamentación y cierre. Vamos al día 68, que es lo que estamos realizando en el día de hoy. Para el cierre, entonces, se propone esta actividad de la alimentación, que la estamos realizando de forma sincrónica, es por medio de esta sesión en línea. No hay nada sincrónico, entonces no hay que diligenciar nada, ningún instrumento, y por supuesto tampoco ningún tipo de evidencia calificable, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Y adicionalmente esto, pues hicimos todos esa realimentación, explicando cada uno paso a paso las actividades. Igualmente, nuevamente se menciona los diferentes aspectos y fechas del cierre administrativo del curso. Para quienes ingresaron tarde y tienen evidencias pendientes, tienen un plazo máximo hasta este 29 de marzo. Algunos, la coordinación académica ha dado ese permiso para que lo realicen. Entonces, por favor, revisen su tablero de calificaciones ingresando al módulo y miren qué les hace falta. ¿Ya? Es bueno sacar un 3, 3, 5 que tener un 0, ¿no? Reitero, las notas parciales finales, que nos alcanza el 29, dependiendo de que la coordinación les haya unos días adicionales, pues se publicarían el 30. 31 las reclamaciones y el primero se llegaría al cierre, no sino al 2. El 1 al 2 está permitido. La idea es que ya todo esté calificado para que puedan hacer la próxima semana ya tengan nuevos cursos asignados.
a medida de su entrega, van recibiendo poco a poco. Entonces, para quienes entregaron el 23 posterior, plazo máximo 29 o el 30, ¿ya? Los del 22 ya están calificados. Entonces, poco a poco van a tener ustedes su calificación. Yo creo que entre miércoles o jueves van a tener todas sus notas. ¿Sí? Muy importante. Bueno, los escucho si tienen alguna inquietud, algo que desean aclarar. Vamos ya por finalizar esta sesión. Y de paso, pues felicito a todos los que aprobaron el módulo, que ya han recibido sus calificaciones, sus notas, vayan revisando, miren los conceptos. Además del entregable de refuerzo, pues volvimos a evidenciar unas actividades entregables mejor hechas para que ustedes tomen en cuenta cómo deben desarrollarse diferentes actividades y que deben contener. Igualmente, Wilmer y demás, y atento, cualquier inquietud, por supuesto, eso es importante, compartir nuestros conocimientos, ¿no? Para cualquier necesidad que tengan, educativa que pueda colaborarles, con mucho gusto. Bueno, muy buena noche para todos, que estén muy bien. Por supuesto, creo que sí. Muchas gracias por todo, docente. Que pase buena noche, docente y compañeros. Muchas gracias. Bueno, gracias Gracias, también, profe. igualmente para todos. Buenas noches, muy bien. Muchas gracias, profesor. Que tenga un feliz Gracias, hasta luego. Gracias. Descansen. Gracias igualmente para todos. Estén muy bien. Muchas gracias, profe. A la hora. Vale, hasta pronto.